Bien, pues el día de hoy vamos a hablar entonces acerca de los fundamentos de la farmacología para adentrarnos justamente en esta materia, en esta rama de las ciencias biológicas, entender justamente cómo un medicamento va a funcionar específicamente dentro de mi organismo y cómo ese medicamento va a, digámoslo de esta forma, va a saber dónde me duele, dónde me siento mal o dónde es que tiene que actuar. Vamos a platicar un poquito acerca de esto, vamos a escudriñar un poquito acerca de estos conceptos básicos y bueno, pues si hay alguna duda, alguna pregunta, escríbanmela por favor para darle seguimiento a esto. Bueno, pues la farmacología como tal es una ciencia que estudia el uso razonado y de manera muy específica el uso correcto de los fármacos. Algo que es muy importante entender aquí con respecto a esto es que estamos viviendo una crisis importantísima a nivel de los antibióticos, por ejemplo, los antibacterianos, donde ya tenemos bacterias justamente que son multiresistentes y que los antibióticos pues ya prácticamente no les van a hacer nada. Los fármacos son sustancias exógenas, es decir, son sustancias que se generan fuera del organismo, ¿sí? Y puede haber algunos que sean de composición natural, otros que sean sintéticos, otros que sean semisintéticos, etcétera. Tenemos gran diversidad de esto. Sin embargo, pues bueno, hay que entenderlo como estas sustancias exógenas, químicamente están definidas, donde aquí algo muy importante es la dosificación. Si bien podemos decir que todos los fármacos son drogas, y es algo correcto, y que todos los fármacos en determinado momento van a poder generar un daño, van a poder implicar un daño a mi organismo, eso va a depender de la dosis, ¿sí? Entonces, si nosotros damos dosis controladas específicamente a mis pacientes, pues ahí es donde yo voy a poder manejar un entorno adecuado para que el paciente pueda recuperarse, incluso más adelante suspender terapias o modificar parámetros para dar menores cantidades de los fármacos porque al final de cuentas, pues bueno, son sustancias químicas que entran a mi cuerpo, que generan justamente respuestas poco favorables en muchos casos, como efectos secundarios o efectos adversos, y bueno, hay que tratar de disminuir el uso lo más posible en nuestros pacientes. Algo importante es que estos fármacos deben de ser aplicables a sistemas biológicos vivos. Si nos enfocamos en la parte clínica humana, pues específicamente en los hombres, en las mujeres, en niños, en adultos, es donde los vamos a utilizar para poder observar una respuesta terapéutica. ¿Qué significa esta respuesta terapéutica? Bueno, pues básicamente significa que haga el efecto que yo estoy esperando, ¿sí? Que si me duele la cabeza, pues me quite el dolor de cabeza, que si yo tengo hipertensión, pues me ayude a controlar la hipertensión, etcétera. Y esto a su vez va a ayudar, va a contribuir de forma significativa a mantener el estado de salud de ese organismo como tal. Recordemos que, bueno, la finalidad específicamente de los medicamentos, de las drogas farmacológicas como tal, pues es este realmente, el hecho de disminuir y mejorar obviamente la calidad de vida de mi paciente, disminuyendo justamente estas manifestaciones clínicas que pueda tener. Entonces, pues bueno, la farmacología es la correcta acción farmacológica de un medicamento, ¿sí? Y que en este caso va a depender específicamente de una prescripción adecuada. Es muy importante entender que existen parámetros mínimos y de hecho hay normas oficiales nacionales e internacionales que nos hablan específicamente de cuáles son las características mínimas que una prescripción, que una receta debe de tener. Al menos en lo que refiere justamente a los fármacos, pues se debe de referir la dosis, es decir, qué cantidad del fármaco, de la droga, yo le voy a dar a mi paciente, la vía de administración, es decir, por dónde le voy a dar ese medicamento, puede ser vía oral, puede ser intramuscular, puede ser por medio de los ojos, por ejemplo, en la vía ocular, en el oído, ¿sí? Sublingual, etcétera. Vamos a platicar también de las vías de administración. La forma farmacéutica, que es cómo le voy a presentar el medicamento a mi paciente. Es decir, a lo mejor mi paciente es un bebé recién nacido y pues obviamente yo no le puedo administrar tabletas, ¿sí? O cápsulas o este tipo de medicamentos que tienen que ser deglutidos y que en ocasiones puede haber cierta dificultad y que obviamente pues en un bebé recién nacido pues es prácticamente imposible hacerlo sin modificar la forma farmacéutica.
Porque hay que decirlo también, muchas veces pensamos que triturando el medicamento y poniéndolo en jugo de naranja, por ejemplo, pues va a tener el mismo efecto o en agua o en leche, etcétera, y realmente no, cambia la forma farmacéutica y cambia entonces en este caso el efecto que vamos a poder observar. Por eso cuando hacemos este tipo de cosas, en muchas ocasiones no vemos un efecto tan marcado o incluso puede que ni siquiera veamos un efecto del medicamento porque en realidad ese fármaco pues no es, ya no se está administrando correctamente. Entonces la forma farmacéutica refiere justamente a eso, en la presentación del medicamento. Pueden ser inyectables, cápsulas, tabletas, grajeas, ungüentos, pomadas, aerosoles, colirios, etcétera. Vamos a tener también muchas formas farmacéuticas de las que hablaremos más adelante. Y el tiempo de administración, que también es muy importante. Hay tratamientos que se vuelven crónicos, por ejemplo, la administración de la insulina en los pacientes diabéticos. Pues bueno, ya una vez que que se ha diagnosticado la diabetes mellitus, pues hay que tratarla. Y generalmente uno de estos tratamientos suele ser la insulina, aunque hay algunas otras alternativas dependiendo del grado, obviamente, de la diabetes que tenga mi paciente. Pero bueno, en general podemos pensar de forma inmediata en la administración de insulina, ¿sí? Entonces, pues el médico me va a recetar que yo me administre tantas unidades todos los días, una vez al día, por ejemplo, ¿sí? Entonces ya es un tratamiento de por vida, es un tratamiento crónico, pero también puede ser que el médico solamente me esté recetando este medicamento por cierto tiempo, es decir, en el caso específicamente de un antibiótico, ¿sí? Un antibiótico, lo recomendado es que no vaya más allá de los 15 días. Y esto tiene que ver con que a partir del día 7 se empieza a modificar la microbiota normal de mi organismo y eso puede ser perjudicial. Entonces hay que limitar hasta cierto punto esos tiempos de administración. Pero también es muy importante que el paciente lo siga, porque muchas veces decimos, bueno, ya me siento bien al tercer día, y dejo de tomar el medicamento, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Que en muchas ocasiones, como no completamos el tiempo de administración adecuado, no vemos el efecto realmente o volvemos resistente a las bacterias o vaya, después tenemos problemas secundarios derivados de esto y demás. Entonces, la idea del tiempo de administración justamente debe de ser que se administre en un tiempo adecuado, correcto, que el paciente siga este tratamiento por ese tiempo que se está estipulando y que se apegue justamente a las características de la toma. Es decir, me lo tengo que tomar en ayuno, me lo tengo que tomar después del alimento, cada 8 horas, cada 12. Hay algunos medicamentos que sí se recomienda tomar con líquidos, por ejemplo, como leche. Hay algunos que no. Hay algunas veces que el alimento, los alimentos que estoy ingiriendo, están generando interacciones y que entonces en este caso pueden ser justamente medicamentos, por ejemplo, perdón, alimentos como la toronja que interfieren específicamente, ¿sí? Interfieren con el metabolismo del medicamento, es decir, con cómo va a hacer su efecto ese medicamento dentro de mi organismo como tal. Bien, y les decía, vamos a tener entonces diferentes tipos de fármacos dependiendo del origen. Vamos a tener fármacos naturales o medicamentos naturales, semisintéticos y sintéticos. ¿Cuál es la diferencia entre cada uno de ellos? Bueno, los fármacos naturales o las drogas naturales, pues son aquellas justamente que derivan de las plantas, ¿sí? De la naturaleza como tal, y que seguramente en más de una ocasión, pues han utilizado, por ejemplo, la manzanilla, cuando tenemos dolor abdominal pues un tecito de manzanilla, ¿sí? Eso es una infusión como tal. En muchas otras ocasiones, por ejemplo, tomamos, no sé, aloe vera de la sábila y lo ponemos sobre las quemaduras del sol cuando nos vamos a la playa. Entonces, ese es un tratamiento completamente natural donde podemos tomar alguna planta como esta y aprovecharla directamente para tener algún beneficio terapéutico. Hay otros que son los semisintéticos, que en este caso son fármacos que derivan justamente de una planta, pero ya se presentan en una forma farmacéutica, por ejemplo, como una pomada, como un ungüento, como un colirio, como alguna cuestión relacionada con esto. Tenemos, por ejemplo, los casos de las pomadas, sobre todo cuando tenemos alguna contractura, pues muchas veces nos recomiendan pomadas de marihuana,
¿sí? Como, bueno, algunas marcas que están en el mercado. Nos recomiendan también, por ejemplo, este, árnica, pomadas de árnica. Y entonces en este caso, pues ya no solamente es la planta, ¿sí? Sino que es la planta, el derivado de esa planta y además de esto, pues nos está mencionando justamente que es la mezcla de la planta con, no sé, vaselina, por ejemplo, y la vaselina pues es un derivado del petróleo, y entonces ya no se vuelve 100% natural, ¿sí? Y también tenemos los medicamentos sintéticos, que son aquellos, ¿sí? Justamente que se sintetizan, se producen, se diseñan, se fabrican en la industria farmacéutica. Entonces, primero, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, normalmente los medicamentos sintéticos derivan o las fórmulas químicas derivan de medicamentos ya sean naturales o semisintéticos, en los cuales podemos ver la molécula, podemos estudiar la molécula y después de una serie de reacciones, algo así como lo que han visto en química orgánica, por ejemplo, vamos a ubicar grupos funcionales, vamos a poder hacer ese tipo de reacciones para llegar justamente al compuesto que queremos. Bueno, pues de ahí justamente en el laboratorio se tienen las condiciones, se tienen los reactivos, se tienen los equipos, se hacen las mezclas, se llevan a cabo esas reacciones en los equipos especializados y obtenemos las moléculas. Esas moléculas fueron creadas, fueron fabricadas total y completamente en los laboratorios, marcas como Bayer, como Roche, como Glaxo, ¿sí? Todas esas farmacéuticas de las que seguramente hemos visto algún medicamento, tienen sus laboratorios de investigación, donde, bueno, de investigación y de síntesis, donde por un lado investigan justamente cómo son las moléculas o si le cambian algún grupo funcional, cuál es el efecto que pueden obtener, ¿sí? A veces es mayor efecto, a veces es menor efecto, pero pues se diseña y el diseño es prácticamente en el laboratorio como tal y bueno, luego se empieza a probar. Para llegar al tratamiento de poblacional, digamos, al uso poblacional de este tipo de medicamentos, pues no es una cuestión sencilla. Realmente se tienen que pasar por muchas etapas in sílico, es decir, en computadora, modelajes en computadora, in vivo, que pueden ser células o que pueden ser animalitos de experimentación. Después empezamos a trabajar justamente ya con población sana para ver efectos secundarios. Después de eso empezamos a tomar pequeños grupos de pacientes que presenten las enfermedades para las cuales se está diseñando el fármaco y luego empezamos a ampliar poco a poco a más población y después de todo esto, y estos son años, créanme que son años de investigación, alrededor de mínimo unos 10 a 25 años, ¿sí? Se tiene que estar trabajando con esto y aún después, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque después la población me va a empezar a reportar cuáles son las reacciones que tienen. Por ejemplo, en México somos acetiladores rápidos, es decir, metabolizamos rápido los grupos acetilo de algunos fármacos. Entonces el efecto es menor. Muchas personas en cierto tipo de medicamentos pues reportaban que no les hacía el efecto que estaban esperando, que era un efecto más bajo y demás. Entonces, algo que es muy importante con respecto a esto es justamente el entender cómo poco a poco vamos a ir desarrollando por etapas el que un medicamento se pueda comercializar. Por ejemplo, hace tiempo salió un medicamento, no me pagan ni nada de esto, pero bueno, es importante comentarlo. Un medicamento que se llama QG5, que sirve justamente para la colitis y que es un derivado del árbol de las guayabas, ¿sí? Del guayabo como tal. Y ese estudio se realizó por estos laboratorios de AstraZeneca, si no mal recuerdo, y por parte del IMSS, del Instituto Mexicano del Seguro Social. Entonces, se empiezan a hacer las investigaciones, se toman grupos controles y ese medicamento llega a su comercialización hace aproximadamente entre 5 y 10 años, sale al mercado, la patente la tiene AstraZeneca por, si no mal recuerdo, 25 años precisamente, y entonces durante ese tiempo pues nadie más puede sintetizar esa molécula, nadie, ningún otro laboratorio lo puede hacer, ¿sí?
tienen que respetar esta cuestión de las patentes y después de eso, pues la patente ya se hace pública, cualquier persona lo puede, bueno, cualquier fábrica de medicamentos lo puede desarrollar. Y así es como surgen los medicamentos genéricos o genéricos intercambiables, que básicamente pues es lo mismo, ¿sí? Es la misma molécula, lo que cambia a veces, bueno, es los componentes, lo que está acompañando a esta molécula que hace la reacción. Entonces, ese estudio para este medicamento que les comento del QG5 tardó aproximadamente de 25 a 30 años en desarrollarse. Entonces, pues esto ya venía desde hace mucho tiempo tratándose, pero se tienen que estudiar muchas etapas, se tienen que ver efectos secundarios, que el riesgo-beneficio, obviamente, pues sea mayor el beneficio que el riesgo y que los pacientes pues refieran, hay que estarlos entrevistando, hay que darle seguimiento, si alguno fallece, pues también ahí son números perdidos para el estudio y bueno, un montón de cosas que se tienen que considerar. La vacuna, por ejemplo, la vacuna mexicana contra el COVID, hay varias, sí, hay una que se está desarrollando todavía en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y sigue en estudio. Ahorita están en una etapa donde están trabajando con animales de experimentación, sí, con chimpancés. Los doctores que están estudiando esto en estas fechas, bueno, andan, no sé si andan o ya regresaron, pero se fueron a Corea para poder hacer los estudios, ver la efectividad, probar la vacuna, ver los efectos secundarios y demás. Entonces, no es algo sencillo. Quizá la pandemia COVID-19 nos llevó a generar rápidamente una respuesta en generación de vacunas, en este caso, pero si ustedes recuerdan, ni siquiera estas vacunas tenían una eficiencia muy, muy alta al principio. De ahí que tuviéramos que tener varios refuerzos y que bueno, hay que seguirnos cuidando con todo esto, ¿verdad? Pero pues justamente son esas etapas y aún así muchos de los efectos secundarios que se reportaban, ¿no? Que muchos decían, no, es que es mejor la de Pfizer, es que es mejor la de CanSino, es que a mí me dio dolor de cabeza, yo tuve, yo me sentí peor que cuando tenía el COVID, etcétera. O sea, muchas cosas que se tienen que estudiar y que se tienen que reportar a un organismo, que en este caso es la COFEPRIS o la COEPRIS. En el caso de los estados, pues es la COEPRIS, cada estado tiene su Comisión Estatal para la Prevención de Riesgos, y en el caso de la COFEPRIS, bueno, pues es el organismo a nivel federal. COFEPRIS le reporta a Secretaría de Salud en México y bueno, pues esto es lo que tenemos, ¿no? Entonces, ellos regulan todo lo que nosotros vamos a llevarnos a nuestro cuerpo, desde jabones, shampoo, pastas dentales, medicamentos, vacunas, todo lo que tiene que ver con el contacto directo con nuestro cuerpo, tiene que estar regulado por COFEPRIS. Y entonces justamente Cofepris es el que va marcando la pauta, ¿sí? Para poder decir, ok, ese tratamiento puede ser útil, pues vamos a liberarlo, vamos a darle los permisos para que se pueda comercializar y también regula mucho la parte de la vigilancia. Yo creo que en algún momento hemos podido observar alguno de estos boletines donde nos dicen, este medicamento de este lote específicamente está falsificado. Entonces, no lo consumas, si lo ves, repórtalo, etcétera, ¿sí? Incluso si cada uno de ustedes toma un empaque de cualquier medicamento, se van a dar cuenta que dentro del empaque viene una indicación que nos dice y que nos marca precisamente. Si usted presenta algún evento adverso, alguna cuestión de alguna reacción no deseada, algún efecto secundario no deseado, reportarlo al número tal, al correo tal, etcétera. Entonces, le estamos ayudando en este caso a Coepris y a Cofepris, diciéndole, oye, ¿sabes qué? Pues este medicamento a lo mejor es bueno en Europa, pero en México no lo es, porque en México a los pacientes nos causa hemofilia, o nos causa trombosis, o nos causa hipertensión, etcétera. Las manifestaciones clínicas justamente que cada uno de nosotros podamos llegar a reportar. Y bueno, dentro de esto que hay que entender de los fármacos, pues vamos a tener que comprender que tenemos propiedades fisicoquímicas muy específicas para cada uno de los medicamentos como tal. Esas propiedades fisicoquímicas van a estar en función de la estructura química. Esto que hablábamos de que en el laboratorio se diseñan, se producen, se sintetizan las moléculas, ¿sí? Si le vamos a poner tales o cuales grupos funcionales, o si va a llevar anillos bencénicos, o si va a llevar, no sé, cualquier cuestión relacionada con la química orgánica o la química inorgánica incluso, ¿sí? Entonces, esto va en relación justamente con la estructura química, a ver, por ejemplo, puntos de fusión, puntos de ebullición, y eso es importante, ¿por qué? Pues por ejemplo, porque si tengo un punto de ebullición muy bajo de alguna sustancia,
Cuando yo le introduzca a mi organismo, pues en la boca pues ya hay cierta temperatura y a lo mejor si esa temperatura es mucho mayor a los puntos de ebullición o a algunas de estas propiedades físico-químicas, la molécula se va a degradar y no va a ser el efecto. Entonces solamente estoy metiendo químicos a mi organismo y pues no es la idea. También de la estructura química va a derivar y va a depender mucho la actividad farmacológica. Yo les mencionaba hace un momento, si nosotros diseñamos un fármaco y le empezamos a cambiar los grupos funcionales, pues entonces ahí vamos a ver cómo cambia la actividad farmacológica para bien o para mal, ¿sí? Y esto a su vez va relacionado con el proceso de la solubilidad. Recuerden ustedes que todas nuestras membranas celulares están diseñadas justamente y compuestas por lípidos, por los fosfolípidos. Entonces, cuando yo tengo una molécula y esa molécula es liposoluble, va a atravesar muy fácilmente la membrana celular. Esto es algo que puede ser bueno, pero también puede ser algo que sea muy malo. ¿Por qué? Por ejemplo, los venenos, ¿sí? Las sustancias venenosas son altamente liposolubles. Por eso es que a veces con dosis tan pequeñitas, pues yo me puedo intoxicar y me puedo morir, ¿sí? Porque son altamente liposolubles y no necesitan ningún tipo de cotransportador para pasar de este punto a este punto. Y pensémoslo, si yo estoy hablando de membranas celulares, pues tengo que pensar específicamente en las membranas de la barrera hematoencefálica. Y entonces, en este caso, si tengo fármacos que sean muy liposolubles, se van a ir justamente al sistema nervioso central, ¿sí? Y entonces, cuando estén en sistema nervioso central, pues van a actuar sobre las células que están ahí, del cerebro, de la médula, y entonces puedo tener efectos secundarios muy importantes, a menos que eso sea lo que yo quiero buscar, que ese fármaco específicamente vaya y llegue justamente al sistema nervioso central. Entonces debe de tener un índice de liposolubilidad muy elevado, ¿sí? Muy alto, ¿ok? O bien que sean hidrosolubles, que se disuelvan más bien en el medio extracelular, ¿sí? Que no atraviesen tan fácilmente las membranas o que necesiten algunos cotransportadores proteicos que estén a nivel de la membrana, que eso también se puede dar, ¿sí? Entonces la solubilidad es muy importante. A mayor liposolubilidad, mayor probabilidad hay de una intoxicación con cualquier sustancia, no solamente con medicamentos aprobados por organismos como COFEPRIS, como la FDA en Estados Unidos, ¿sí? Y algunas otras de Europa. Entonces, en este caso, entre mayor liposolubilidad haya, pues más fácil entran a las células, más fácil atraviesan las barreras y obviamente, pues eso puede generar en algún momento una toxicidad importante. Gases, por ejemplo, como el fentanilo, el propofol que se utilizan en la anestesia como tal, son muy liposolubles. Por eso, cuando estoy en quirófano y me ponen alguno de estos gases, me dicen, a ver, cuenta del 10 al 0 en cuenta regresiva, y entonces empezamos 10, 9 y ya no llegamos ni siquiera al 8 porque ya está haciendo el efecto, porque rápidamente van a atravesar esas membranas y van a generar el efecto que se está buscando. También debemos entender que cada medicamento tiene su mecanismo de acción, es decir, cómo trabaja el medicamento, de qué forma actúa, si se va a unir a receptores, si va a actuar directamente sobre una bacteria, sobre una célula específica, sobre un órgano, etcétera, ¿sí? Es el conjunto de los procesos bioquímicos y fisiológicos que explican como tal la respuesta que va a producir un fármaco. Por ejemplo, si pensamos en el mecanismo del dolor, ¿sí? Los analgésicos como tal que conocemos, naproxeno, ketorolaco, tramadol, piroxicam, meroxicam, etcétera. Cualquier antiinflamatorio no esteroideo que ustedes ubiquen, bueno, va a tener básicamente el mismo mecanismo de acción. Es decir, se va a unir a ciertas enzimas que producen sustancias que favorecen la inflamación. Entonces, si yo me uno a estas enzimas, ya no hay producción de sustancias inflamatorias y por lo tanto disminuye la inflamación. Entonces, ese sería mi mecanismo de acción. Claro, tiene muchas más cosas alrededor de esto, pero para hacer el abordaje rápido, pues justamente sería eso, ¿no? El hecho de que te unes a un receptor, te unes a una enzima, inhibes la actividad enzimática o favoreces la actividad enzimática para que se degrade más rápido alguna sustancia, etcétera. ¿Sí? Entonces, eso es algo que nosotros debemos de considerar. El mecanismo de acción es cómo va a actuar, ¿sí? Pero el cómo va a actuar no es como solamente decir, pues es que va a actuar a nivel del músculo estriado. No, pero
cómo, ¿sí? Se va a unir a receptores, va a generar despolarizaciones de membrana, va a generar apertura o cierre de canales proteicos, etcétera. Hay que entrar un poquito más allá de lo evidente, irnos más a las cuestiones celulares, porque incluso hay medicamentos que llegan hasta el material genético, ¿sí? Y actúan ahí, inhiben la síntesis de material genético, ya sea en el organismo del hombre o en los organismos de las bacterias, por ejemplo, es algo muy recurrente con los antibióticos, que actúen a nivel del ADN como tal. Después, bueno, vamos a tener el efecto farmacológico que ya lo mencionábamos, es la respuesta observable del fármaco, es lo que yo puedo ver, es el cómo mi paciente se va a sentir a partir de esto y se define justamente por la naturaleza, la intensidad, la duración de la respuesta y los efectos colaterales. Los efectos colaterales siempre van a existir, no existe algún medicamento que no tenga efectos secundarios, siempre vamos a tener efectos secundarios con cualquier sustancia y esto, bueno, va de la mano justamente con el tipo de molécula, los grupos funcionales, etcétera y demás, ¿de acuerdo? Y esto, el efecto es diferente a las indicaciones terapéuticas, ¿sí? Porque en este caso, ¿cuál es el efecto? Me voy a regresar un poco. Bueno, el efecto a lo mejor es que se me quite la diarrea, ¿no? O si tengo dolor, pues que se me quite el dolor. Pero muchas veces las indicaciones terapéuticas son algo adicional, algo extra, ¿sí? Oye, ¿sabes qué? Es que nos dimos cuenta que la aspirina, cuando la aspirina se inventa, la aspirina es un gran boom, porque pues era una maravilla que con una sola tabletita, pues las personas que tenían dolor de cabeza intenso, migrañas o este tipo de padecimientos, pues se liberaban de todo eso. Entonces, pues bueno, la aspirina ahora sí que se empieza a vender rápidamente. Bayer justamente era un laboratorio que a partir de la venta de la aspirina empieza a crecer, pero de manera importantísima. Y entonces se dan cuenta más adelante que la aspirina no solamente servía para la analgesia, no solamente servía para quitar el dolor, sino que también se podía utilizar como antipirético, se podía utilizar como antiagregante plaquetario y se puede utilizar como antiinflamatorio, que no es lo mismo quitar el dolor que disminuir la inflamación. Y entonces, Bayer se da cuenta de esto. Obviamente, ¿qué tuvo que pasar? Bueno, pues muchos años que se siguiera monitorizando el uso del medicamento, que se estudiara a las poblaciones y entonces dice, ah, bueno, pues entonces ahora no solamente puedo comercializar la aspirina como un analgésico antiinflamatorio, sino que también lo puedo comercializar como un antiagregante plaquetario. Y para las personas que tienen trombosis, pues entonces les puedo dar una dosis más baja. Y esa dosis más baja les va a ayudar a que en su cascada de coagulación no generen trombos, no generen coágulos, ¿sí? Entonces, las personas que sufren de eso, ahora conocemos una presentación de aspirina que es la aspirina Protect, ¿sí? Y sirve para esto, precisamente. A las personas que tienen trombosis se les administra este tipo de fármacos en dosis más pequeñas y entonces ahí vemos un efecto importante, un efecto específico como tal. Entonces, eso es algo muy característico, ¿no? Nos vamos dando cuenta que los fármacos tienen efectos secundarios que pueden ser malos o vaya, desagradables para el paciente y algunos otros que son efectos secundarios benéficos para mi paciente como tal. Entonces, eso es algo muy importante. También debemos de considerar, por ejemplo, efectos secundarios. Por ejemplo, un metronidazol, ¿sí? El metronidazol es un fármaco muy utilizado en la cuestión de las parasitosis. Es un antiparasitario excelente, tiene una potencia antiparasitaria buenísima. ¿Cuál es la única cuestión? Bueno, pues que en este caso, cuando tú le das el antiparasitario a tu paciente que a lo mejor tiene diarrea o que tiene algún síntoma intestinal, pues ese paciente más adelante, tomando el metronidazol, va a desarrollar náuseas, diarrea, dolor de cabeza, dolor abdominal, y entonces son efectos secundarios desagradables porque justamente te quieres deshacer de eso y el medicamento te provoca más de eso. Entonces, sí hay un efecto terapéutico, pero también está generando un efecto secundario de forma muy importante, ¿sí? Si quieren conocer más acerca de las indicaciones terapéuticas y cómo esto se descubre a veces después de muchos años por accidente o bajo ciertas condiciones muy específicas, yo les recomiendo que vean esta película
que se llama Amor y otras adicciones, pero véanla desde el punto de vista justamente farmacológico, ¿sí? No la vean desde otro punto de vista, traten de enfocarse en la cuestión farmacológica y pues bueno, yo creo que ubicarán en algún momento esta famosa pastillita azul de Pfizer, que fue diseñada justamente para tratar la angina de pecho. Y esta película nos habla justamente de cómo de un momento a otro se descubre el otro efecto, que era un efecto secundario, ¿sí? Y entonces después se cambia la comercialización, ya no se vendía en este caso para la angina de pecho, sino que se comercializaba justamente para cuestiones de disfunción eréctil. Entonces, eso es algo que les digo, el medicamento puede ir diseñado hacia una cosa, pero las indicaciones y la forma ya de actuar en el organismo de un paciente, pues ahí es muy diferente, ahí lo vamos a ver de forma distinta. Y bueno, pues debemos entender justamente esto que les mencionaba, estos efectos adversos que nosotros vamos a ver en todos los fármacos como tal, debemos de considerarlos, porque todas las sustancias químicas que nosotros utilizamos todos los días o medicamentos como estos, pues todos y cada uno de ellos van a estar directamente generando algún beneficio, pero también algún riesgo. A veces es mayor el riesgo. Cuando el médico valora, cuando el médico va a dar una prescripción, entonces nos dice, yo te voy a dar este medicamento sabiendo que te puede causar este efecto secundario, ¿sí? Y te dice, te va a dar mucho sueño, entonces tómatelo solo por las noches, no manejes maquinaria pesada, no manejes en carretera, por ejemplo, o en ciudad, etcétera, o con esto te va a dar mucha sed, o se te va a quitar el hambre, o vas a ir mucho al baño, ¿sí? Entonces, todos esos efectos se vuelven efectos adversos, efectos secundarios como tal. Son efectos no deseados, ¿sí? Que provocan cierto daño en el organismo del paciente. Y que bueno, esto dependerá de la tolerancia y de la dosis que se le administre al paciente. Por ejemplo, si yo soy una persona que sufre, perdón, de artritis reumatoide, ¿sí? Pues la artritis reumatoide es una enfermedad inflamatoria, es una enfermedad que causa mucho dolor y entonces, si yo todos los días estoy tomando antiinflamatorios no esteroideos, como el ketorolaco, como el diclofenaco, como el naproxeno, como el ibuprofeno, todos los días me tomo mi tabletita o mis tabletitas, cápsulas o demás, y entonces a largo plazo eso me va a generar una úlcera a nivel gastrointestinal. Si la úlcera se revienta, pues entonces mi vida corre gran peligro. Entonces, ¿qué debo de hacer? Bueno, pues cambiar el tratamiento a algo que a lo mejor no tenga que estarme tomando 4 tabletas diarias de naproxeno porque ya no aguanto el dolor, sino que puede ser, bueno, pues entonces cambiamos la forma farmacéutica o cambiamos el fármaco o cambiamos las dos cosas. Ya no te vas a tomar naproxeno por vía oral, te vas a tomar ketorolaco por vía sublingual o te vas a estar inyectando, ¿sí? Cada tercer día, cada semana, etcétera. O sea, hay muchos medicamentos que son de liberación prolongada, muchos medicamentos que son de, dosis controladas como tal, que se van liberando poco a poquito y el efecto se mantiene. O, por ejemplo, parches, y entonces ya con eso yo me evito que el medicamento llegue a mi estómago y que se dañe justamente la membrana del estómago, ¿sí? Entonces hay que buscarle siempre ese riesgo-beneficio y siempre, como lo vemos aquí en esta imagen, siempre el beneficio debe de ser mayor, ¿sí? Si vamos a recetar un medicamento, siempre el beneficio debe de ser mayor. ¿Qué es lo que ocurre en algunas ocasiones? Pues que se entran a estos protocolos de investigación y que entonces la balanza está como a la mitad porque no se tiene mucha información o a veces incluso el riesgo es mayor que el porcentaje de beneficio, pero se le tiene que informar al paciente, ¿sí? Se le tiene que decir, oye, ¿sabes qué? Pues esto es una cuestión experimental, es un nuevo tratamiento que se está desarrollando y si tú quieres y si aceptas, puedes entrar. Las probabilidades de que esto funcione, pues a veces son 50-50 o a veces hay mayor riesgo que beneficio y todo eso tiene que ser valorado justamente por el médico. Bueno, parte de estos conceptos debemos entender el cómo se comporta un medicamento dentro de mi organismo, ¿sí? Es decir, ¿por qué si yo me tomo el medicamento ahorita, el efecto yo lo siento en 2 horas, ¿sí? O en media hora y se mantiene por 5 horas y otra vez, ¿sí? O por 8 horas, que normalmente es lo que los médicos prescriben. Nos dicen, te vas a tomar el medicamento cada 4, cada 6, cada 8 o cada 12 o cada 24 horas. Normalmente son los rangos, perdón, que se utilizan para esto. Entonces,
el estudio del comportamiento del fármaco adentro de mi organismo se le llama farmacocinética, es decir, yo voy a estudiar desde el momento en el que yo voy a ingerir ese medicamento, ¿sí? Cómo el medicamento va a llegar a una etapa de absorción, es decir, desde que está en mi boca hasta que llega a mi intestino, porque en el intestino delgado se van a absorber estos medicamentos, o algunos a nivel estomacal, algunos, bueno, intramuscular y hasta que no se absorbe correctamente, etcétera. O sea, debemos de estudiar muchas cosas con esto, pero bueno, básicamente es desde que el medicamento entra a mi organismo y se absorbe por las membranas o se absorbe a nivel intestinal. Y luego se mantiene, si ustedes se dan cuenta que hay un pequeño pico que se mantiene y de ahí viene el proceso de eliminación. Durante el proceso del pico, ahí existe el proceso de distribución y de metabolización, que son procesos muy importantes porque justamente me dicen, ok, ya llegó el medicamento aquí o ya llegaron las diferentes moléculas del medicamento, entonces vamos a empezar a distribuirlas. Algunas las vamos a mandar hacia las extremidades, algunas las vamos a mandar hacia las vísceras, algunas se van a ir al sistema nervioso central, algunas otras se van a perder en el metabolismo, las vamos a eliminar directamente o con metabolismos de primer paso, etcétera. Entonces de ahí ese metabolismo que implica pues la transformación. Y hay muchos medicamentos que esa transformación implica una sola cosa y es eliminarlo. Es decir, si yo lo metabolizo, lo voy a hacer más soluble en agua, ¿sí? Entonces, pues, ¿qué es agua dentro de mi organismo? ¿Qué puedo expulsar como agua? La orina. Entonces, el medicamento se va en la orina. Por ejemplo, cuando tomamos penicilina, si ustedes han utilizado penicilina en algún momento, que es muy probable, sobre todo cuando eran más pequeños, eh, la penicilina es un fármaco que se elimina de manera muy adecuada por la orina. Entonces, cuando yo me estoy tomando mis tabletitas o mis capsulitas de penicilina, al otro día, prácticamente, cuando yo voy a hacer pipí, ahí huele al medicamento, ¿sí? O muchas veces vemos los colores de los medicamentos en la orina o en la materia fecal, porque pues justamente es lo que estamos eliminando. También se pueden eliminar por otras vías, como puede ser materia fecal, puede ser el sudor, las lágrimas, etcétera, ¿sí? Pero bueno, básicamente nos referimos más a la parte de la micción. Entonces, la concentración en plasma, es decir, la concentración en la sangre del medicamento, va a llegar a un punto alto, un punto máximo, y de ahí empieza a bajar, ¿sí? Por eso entonces el médico me dice, ah, bueno, te vas a tomar la cápsula o la tableta, el medicamento cada 8 horas. ¿Para qué? Para que cuando esto empiece a bajar, pues yo ya lleve aquí la otra toma a las 8 horas y esta curva se mantenga. Mientras la curva se pueda mantener, ahí estoy viendo efectos, ¿sí? ¿Y qué es lo que quiero? Pues ver el efecto porque pues yo tengo una enfermedad o tengo alguna cuestión relacionada con esto. Bueno, las contraindicaciones parecieran lo mismo que las reacciones secundarias o los efectos adversos, pero no es así. Las contraindicaciones implican que yo no pueda dar ese medicamento a algún paciente con ciertas características, porque entonces voy a interferir de forma físico-química o fisiológica con este paciente, con el efecto que yo quiero estar observando, en este caso en mi fármaco, ¿sí? Entonces, vemos, por ejemplo, aquí. Si yo le doy tratamiento con corticosteroides a los pacientes con pie diabético, eso les genera un aumento en los índices de glucosa. Entonces, si sube la glucosa, pues aguas, porque ya es un paciente diabético y puede entrar en un coma diabético, precisamente. Entonces, debes de tener mucho cuidado, conocer a tu paciente, conocer cuáles son las manifestaciones que tiene, signos, síntomas, si tiene algún síndrome, si tiene alguna enfermedad de base y partiendo de eso, seleccionar el medicamento correcto, ¿sí? Darlo en la dosis correcta, en el momento correcto, ¿sí? Entonces, eso es algo que debemos de considerar también de manera muy importante. En qué momento se vuelve una contraindicación? Porque ya el empaque, la cajita o el blister o el frasquito te dice, no lo administres en pacientes embarazadas, por ejemplo, ¿sí? Busquen un video, vean un video que es el video de la talidomida. Y nos da la historia, bueno, está impresionante ese video porque
nos habla justamente de qué pasó con ese medicamento que quitaba mucho las náuseas en el caso de las mujeres embarazadas y que desafortunadamente generó efectos secundarios muy significativos, teratogénesis en el caso de los productos. Y bueno, es una generación, son niños talidomidas, así se les denominó, pero fue uno de los grandes, grandes errores de la farmacéutica que se han establecido y bueno, pues nos tocó aprender justamente a la mala y desde ese punto de vista y de esa forma, ¿sí? Ahora, las interacciones farmacológicas son cuestiones distintas a las contraindicaciones. Por ejemplo, si yo soy una persona diabética, pues entonces soy una persona que se va a estar administrando insulina, que se va a estar administrando metformina, por ejemplo, y cuando yo me tomo otro medicamento como tal, ¿sí? Ese medicamento va a interactuar. Digamos que va a tratar de jugar con el medicamento que yo ya tengo, o a veces hasta en el mismo tratamiento hay varios medicamentos que pueden interactuar y se va a modificar el efecto de uno de los dos. Entonces, bueno, tú tienes el efecto de la metformina, ¿sí? Pero si te administras este medicamento, el efecto de la metformina baja y por lo tanto ya vas a tener sintomatología o empiezas a tener efectos secundarios importantes. Las interacciones se suelen dar con fármacos y se suelen dar con alimentos, ¿sí? Si bien algunos agentes pueden interactuar o algunas técnicas muy específicas, sobre todo de imagenología, pueden generar cierta interacción, los principales componentes con los que interactúan los fármacos son otros fármacos o los alimentos. Por ejemplo, quizá lo han escuchado, ¿no? Muchas personas nos dicen, bueno, es que no puedo tomar alcohol porque estoy tomando medicamento. Bueno, algunos medicamentos, ¿sí? La gran mayoría se metabolizan en el hígado. Entonces, si tú ya estás tomando alcohol y le agregas un medicamento, vas a saturar a esas enzimas del hígado, ¿sí? Y ya no va a trabajar igual. O al revés, si tú ya estás tomando el medicamento y le avientas alcohol al hígado, no se metaboliza igual. Por lo tanto, el efecto se retrasa, el efecto del medicamento se retrasa y por otro lado, pues el metabolismo del alcohol no es el mismo, ¿sí? Se vuelve más lento o es como un, espérame, ¿no? Porque ahorita el turno es del medicamento o ahorita el turno es del alcohol como tal, ¿no? Entonces, ese tipo de interacciones van a generar que muchas veces la concentración del fármaco aumente en sangre. Si aumenta la concentración del fármaco en sangre, forzosamente vamos a ver el aumento, ¿sí? De efectos, puede haber casos de intoxicación y demás, ¿ok? Y bueno, justamente hablando de esta cuestión del metabolismo, bueno, pues todos los fármacos, todas las sustancias como tal que ingresan a nuestro cuerpo y que se absorben, van a llegar al hígado. Recuerden que en el hígado, pues es una gran masa donde vamos a tener muchas células que tienen muchas enzimas y estas enzimas nos van a ayudar a metabolizar, nos van a ayudar a destruir o nos van a ayudar a construir dependiendo del proceso bioquímico que estemos observando, pero que en este caso el metabolismo refiere a cuando se destruye una sustancia compleja, una molécula compleja como es la del fármaco, la empezamos a destruir, ¿sí? Y a veces esa destrucción genera metabolitos que son activos o metabolitos que son inactivos. ¿Qué significa? Bueno, un metabolito es aquella sustancia que se produce después del paso de la sustancia química inicial en el hígado, ¿sí? Y este metabolito puede ser activo o puede ser inactivo. Si es activo, puede ser bueno, porque a lo mejor es lo que va a generar el efecto terapéutico, o puede ser perjudicial y entonces generar otros procesos. Por ejemplo, el paracetamol, el tan socorrido paracetamol por todos nuestros médicos del IMSS, del ISSSTE y de todas las dependencias de Secretaría de Salud, que si me duele la rodilla, bueno, tómate paracetamol, que si me duele el estómago, toma paracetamol, que si me duele la pestaña, toma paracetamol y para todo recetamos paracetamol, ¿verdad? Bueno, estoy hablando generalizando porque no necesariamente es así. Pero bueno, suponiéndolo, ¿no? Hay una cierta tendencia a que incluso los padres de familia o algunos médicos recetan paracetamol prácticamente para todo, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, tal vez en un paciente adulto no hay tanto problema, pero en un bebé, en un recién nacido, en un bebé pequeño de 1 a
4 años, donde su hígado sigue en formación, sigue en desarrollo, se está puliendo, se está madurando como tal, pues entonces si le damos paracetamol una vez, paracetamol otra vez, bueno, se produce un complejo que es el complejo N-acetilparabenzoquinoneimina, que en este caso es un complejo que puede ser tóxico, ¿sí? Y entonces, pues sí, el niño está llorando, pues dale paracetamol. Ah, el niño, le duele la pancita, pues dale paracetamol. El niño se está riendo, ah, pues dale paracetamol. Bueno, si seguimos administrando el paracetamol, no se alcanza a metabolizar. Se convierte entonces en un metabolito secundario que es el NAPQI, que les decía, y entonces podemos observar casos de necrosis centrolobulillar, ¿sí? Necrosis tubular a nivel de los riñones, por ejemplo, ¿sí? Y obviamente pues esto causa toxicidad, entonces ahí es donde empezamos a definir, ¿sí? Cuando un metabolito es bueno, porque eso es lo que necesito, esa molécula que se ha modificado, esa es la que me va a hacer el efecto. O metabolitos perjudiciales, que en este caso, como el que les decía, pues generan procesos de intoxicación. Y cada metabolito o cada fármaco va a tener justamente un receptor, es decir, voy a tener una molécula con una fórmula química específica y necesito que llegue con un receptor que puede ser proteico, puede ser carbohidrato, puede ser de alguna otra naturaleza y que se una y que al unirse generen una especie de retroalimentación, una especie de reacción en cadena para que se vea ese mecanismo de acción y por ende ese efecto terapéutico. Entonces, los receptores son macromoléculas principalmente formados por proteínas, ¿sí? Que van a estar interactuando con el fármaco, que van a estar interactuando con la molécula química para producir tal o cual efecto terapéutico más adelante, ¿sí? Entonces se localizan principalmente, más no exclusivamente, en la superficie de las células, pero pues también pueden estar en la parte interna. Y los fármacos que van a llegar aquí, que se van a unir aquí a nivel de los receptores, pueden clasificarse en dos grandes grupos, que son los fármacos agonistas y los fármacos antagonistas. ¿Cuál es uno y cuál es el otro? Bueno, los fármacos agonistas imitan a los efectos reguladores de compuestos que son endógenos, es decir, compuestos que yo produzco, que mi propio organismo produce y que entonces yo puedo observar el mismo efecto terapéutico. Pensémoslo de esta forma, mecanismos del dolor. Cuando yo voy caminando descalzo en casa y me pego en la punta chiquita, perdón, en la punta del dedo chiquito del pie, pues entonces genero dolor, pero a lo mejor no es una cuestión tan grave como para tener que tomarme un medicamento. Mi organismo produce opioides endógenos, los manda hasta ese lugar y se empieza a resolver el problema, ¿sí? ¿Qué ocurre? Bueno, que a lo mejor no se me quita el dolor y me sigue molestando, me sigue doliendo, me incomoda y demás. Bueno, pues entonces tomo un tratamiento agonista, es decir, una sustancia que haga más o menos, porque a veces no es al 100%, pero más o menos el mismo efecto terapéutico que eso que ya intenté o que ya intentó mi organismo con los opioides endógenos, ¿sí? Entonces, los agonistas como tal van a tratar de imitar la actividad endógena de nuestro organismo, ¿sí? Y bueno, en el caso de los antagonistas, pues es algo así como el contrario, ¿no? Como el villano de la película. Si el agonista ayuda a que aumente la contractilidad muscular a nivel del corazón porque tengo un paciente hipotenso, pues el antagonista va a hacer lo contrario, ¿sí? Y va a disminuir el latido del corazón a tal grado que esto, bueno, pueda ser letal. O bien, muchas veces los antagonistas no son malos, porque a veces son los antídotos, ¿sí? Porque me picó me mordió, perdón, una víbora, pues el veneno está recorriendo y está llegando a mis fibras musculares y demás. Ah, no te preocupes, tenemos el antídoto que va a revertir el efecto, ¿sí? O que va a competir contra esa sustancia agonista y va a generar justamente que tú te puedas recuperar, ¿sí? Estos son los antídotos o los antisueros que muchas veces así les llamamos. Y bueno, aquí podemos observar un poquito acerca de esto justamente de las drogas que son agonistas y antagonistas. Véanla aquí.
El cuadrito color gris es una sustancia natural, ¿sí? Por lo tanto, pues bueno, es algo que nosotros tenemos de forma natural, nuestro cuerpo lo produce, etcétera, y demás. Nosotros tenemos receptores para esa molécula y entonces en ese sentido, cuando yo tengo una cuestión natural, pues se produce, se genera la unión con el receptor y tengo una respuesta celular activa normal, ¿sí? Sin exacerbaciones ni demás. Pero ¿qué pasa si yo le doy una droga agonista, un fármaco agonista a ese paciente? Pues ya no tengo solamente 4 sitios activos, como en el caso de esta sustancia natural, sino que ahora tenemos uno más, tenemos 5, y aparte hay competencia, porque ahora el fármaco compite justamente con la sustancia natural y a veces es más bueno el fármaco que la propia sustancia natural. Entonces se une al receptor y además vamos a ver un efecto exacerbado, es decir, un efecto aumentado de esa respuesta. Por eso es que si yo me golpeé y mi cuerpo no pudo reparar el daño o a partir de esta sustancia natural no se me quita el dolor, yo me tomo un fármaco y en cuestión de minutos yo me siento mucho mejor, ¿sí? Entonces todo eso va de la mano justamente con esto. Y las drogas antagonistas o los fármacos antagonistas compiten tanto con los agonistas como con las sustancias naturales para que muchas veces es como el juego de las sillas, ¿no? Si yo me siento, pues ya perdiste tu lugar y ya no te puedes sentar aquí. Entonces, los antagonistas hacen eso, se unen a los receptores o se unen a los fármacos e impiden que se unan a estos lugares, ¿sí? Si no se unen a los lugares, pues entonces no hay respuesta celular activa y por lo tanto no voy a ver el efecto terapéutico o el efecto endógeno de esta sustancia, ¿sí? Entonces, los antagonistas recuerden que son como los villanos, van a hacer lo contrario, pero muchas veces pues es el efecto que se está buscando, un efecto antagonista, ¿sí? Porque estoy produciendo hormonas de más, bueno, pues métele ahí un antagonista que bloquee o la producción de las hormonas o los receptores donde se unen estas hormonas. Mientras los fármacos estén aquí afuera, ¿sí? Afuera de las células o despegados de los receptores, son susceptibles del metabolismo, son susceptibles de ser degradados. Entonces, pues eso obviamente disminuye la actividad que va a tener nuestro fármaco. ¿Ok? Y bueno, finalmente hablarles un poco acerca de la constante de disociación, que es un grado que nos habla de la interacción reversible entre el fármaco y el receptor, ¿sí? En este caso nos dice cómo es la afinidad que tiene nuestra molécula por ese receptor, ¿sí? El fármaco con el receptor se unen de forma irreversible, reversible, etcétera, ¿sí? Y en este caso, bueno, dependerán mucho de la especificidad de los receptores, además de que se puede generar este proceso de especificidad como tal del fármaco para que haya mayor especificidad con menor número de receptores como tal. Bien, pues estos son algunos de los conceptos básicos que debemos manejar justamente a nivel de la farmacología. Son conceptos que debemos ir comprendiendo justamente a partir de todo esto y esos conceptos nos van a derivar, nos van a llevar a mejorar la atención que nosotros le estamos dando al paciente, a seleccionar mejor nuestros tratamientos y a hacerlo más consciente también a nuestro paciente de los beneficios que tiene el administrar correctamente el medicamento bajo la prescripción que estemos dando. Bueno, pues esto es todo por esta sesión. Les agradezco mucho. Si hay dudas, comentarios, déjenmelo aquí en la parte de abajo y seguimos en contacto. Muchas gracias.